Bien, el tema de la migración no es un tema que solo nos preocupe a nosotros los chilenos y chilenas, ¿no es así? Tenemos en Europa cómo la migración finalmente llega a tener efectos en las elecciones presidenciales, legislativas, en el mismo Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque, claro, es un fenómeno creciente, complejo, y frente al cual hay políticos que pretenden tener respuestas fáciles para un tema que es muy difícil de abordar. En Chile, y particularmente en nuestro país, ha habido un creciente aumento, valga la redundancia, de una migración, particularmente aquella que viene desde Venezuela. Y fíjese que se presentaron los resultados de la encuesta CACEN 2022 sobre personas migrantes. La radiografía revela que actualmente la población migrante representa un 8,8% de la población total del país, y de esa cifra un 50% corresponde a personas que provienen de Venezuela. Además, el estudio demostró que un 97,1% de los migrantes reside en áreas urbanas, con 65,1% que están ubicados además en la región metropolitana. Sobre las condiciones en las que están viviendo estos migrantes, gran parte viven en departamentos y se enfrentan mayores niveles de hacinamiento y déficit habitacional en comparación con chilenas y chilenos. De este tema tan relevante vamos a conversar a esta hora con Byron Duhalde. Él es investigador del Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la USACH. Byron, ¿qué tal? Un gusto tenerte con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Byron, déjame preguntarte de entrada. Me imagino que evidentemente que la cantidad de, digamos, la porción de venezolanos del total de migrantes que hay en nuestro país se debe fundamentalmente a la situación política que hay en Venezuela, ¿no? Esta diáspora, este éxodo importante que ha habido. ¿Cuánto repercute en Chile esta importante presencia de venezolanos de acuerdo a lo que muestra este estudio? Ya, primero hay que partir contextualizando que esto es un proceso de carácter regional. Chile no es un país que se encuentre de manera aislada recibiendo la migración venezolana, sino que también tenemos países como, bueno, principalmente Colombia, pero también Perú, Ecuador, Brasil. En ese sentido, las características de este desplazamiento no son de personas que tomen un avión y viajen a otro país en búsqueda de nuevas oportunidades económicas, sino que también responden a un desplazamiento de carácter forzado. ¿Y eso qué nos implica? Implica múltiples desafíos respecto a las necesidades que tienen estas personas y cómo se configuran como un grupo vulnerable, porque muchos de ellos han llegado al país vía terrestre, a través de bus, caminando, situándose en distintos países ya de América del Sur, no necesariamente teniendo Chile como país de destino, sino más bien en muchos casos Chile se configura en el tránsito como país de destino. Y en ese escenario los resultados de la encuesta CACEN que acabas de mencionar nos permiten identificar algunos elementos los cuales responden a las características de este flujo de carácter regional. Por ejemplo, el tema del hacinamiento ya responde también a que son personas que o perdieron documentación, están en proceso de regularización, de recuperar documentos, entonces no pueden acceder a elementos como un contrato de arriendo, por ejemplo, de manera tan rápida como si tomaran un avión y viajaran con todos sus documentos directamente a Chile. Claro, de todas maneras, Byron, te pregunto lo siguiente, porque confirma este estudio que la situación habitacional es muy, muy difícil para los migrantes en general en Chile. Más que sea difícil, son múltiples los factores. Está el acceso a esto de documentación legal, por ejemplo, como los contratos de arriendo, pero también tiene que ver con cuestiones de redes de apoyo, por ejemplo. Ya estas personas llegan donde familiares, donde amigos, y a partir de esas dinámicas familiares, sociales, se va produciendo las dinámicas de hacinamiento, ¿ya? Y eso sumado el tema de precariedad laboral, por ejemplo, personas que están en situación irregular, que no pueden acceder a un empleo, documentar renta para poder arrendar o comprar, etc. Esta radiografía, te pregunto, ¿incluye tanto los que están regulares como los que están irregulares? Es que la radiografía es a partir de una encuesta, ¿ya? Entonces son estimaciones, no es que se haya encuestado a todas las personas para poder determinar su situación económica, familiar, habitacional, etc.
Fíjate que Paulette Landón, decana de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, comentaba que las personas que han nacido en otros países han venido para cambiar también el país y no desde una perspectiva negativa. Pero ¿cómo hacer que esto, que es por supuesto también parte de la realidad, predomine por sobre la creencia que en realidad los migrantes, muchos de los cuales provienen tanto de Venezuela como de Colombia, ¿no? Y esta creencia que hay de que todos ellos están de alguna manera vinculados con el delito. ¿Cómo lograr, no es cierto, separar aquello? Porque es bien difícil, y particularmente cuando enfrentamos una crisis de seguridad. Sí, ahí confluyen diversos elementos. Ya, primero está, bueno, todo el tema de contingencia noticioso. Ya, efectivamente se ha desarrollado un aumento de los delitos, los tipos de delitos se han transformado, ya han cambiado, delitos más complejos, que también tienen una mayor repercusión a nivel mediático. Entonces eso incide un poco en los niveles de percepción y la asociación que realiza la ciudadanía respecto al fenómeno de la delincuencia con la inmigración. Ya, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta también que las encuestas son un sondeo que lo que mide es una percepción, no es la realidad en sí mismo, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Ahora, ¿qué es lo que considero respecto a los colectivos venezolanos, ciertos colombianos, pero también colectivos haitianos, peruanos y bolivianos llevan mucho más tiempo asentados en nuestro país, han podido desarrollar dinámicas de adaptación para pasar más desapercibidos de alguna forma hoy en día? Pero es necesario avanzar en temas de inclusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros no incluimos a las personas, vamos configurando un otro, ¿ya? Obviamente estas diferencias sociales cada vez se van a ir profundizando más. Por ejemplo, es muy necesario generar dentro del proceso, por ejemplo, del empadronamiento, ya donde alrededor casi 200.000 personas se han empadronado, garantizar que las personas, no necesariamente entregarles ciudadanía, nacionalización, etcétera, pero sí poder contar con un documento el cual les permita acceder a contratos de trabajo, poder desarrollar su vida ya de manera plena, poder acceder a un trabajo, poder que los niños vayan a la escuela sin problemas, aunque existe un visado para la regularización de niños y niñas adolescentes. Muchas veces estos no son tramitados por los padres que están en situación irregular por miedo a la deportación, por miedo a ser encarcelados, por distintos factores donde predomina la desinformación. Entonces, en ese sentido, es muy importante avanzar hacia políticas de integración que garanticen la igualdad de condiciones para que las personas puedan desarrollarse de manera normal. Ya no tener que recurrir, por ejemplo, a empleos de carácter informal, recurrir a el comercio ambulante o simplemente verse obligado a tener que participar de actividades ilícitas para poder subsistir. Absolutamente. Estamos conversando con Byron Dualde, investigador del Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Byron, pero definitivamente, de acuerdo a tu experiencia y los estudios que tú has realizado, ¿son en este momento las migraciones colombiana y venezolana las que enfrentan mayores prejuicios o mayores problemas, digamos, para ser aceptados por chilenas y chilenos? Y te lo pregunto también en relación a los haitianos, porque lo que uno observa es que no existe la misma apreciación con los haitianos, más bien se los ven como una migración de gente muy trabajadora, muy amable, y por favor no estoy diciendo que los otros no lo sean, sino que te estoy hablando de cuáles son las percepciones que predominan. Sí, yo creo que hay un elemento importante en esto, llamarlo como pics tendenciosos o de contingencia respecto a diversos acontecimientos. Ya, por ejemplo, alrededor del año 2016-17, cuando empezaron a llegar las personas haitianas a Chile, el colectivo empezó a crecer, era un tema. Ya la discriminación hacia ese grupo era evidente. Claramente que hay un factor de racialización que los diferencia a tanto venezolanos, colombianos, de haitianos. Sin embargo, para estos dos últimos colectivos ha sido más complejo debido a la asociación con actividades ilícitas. ¿Ya? Como te mencionaba, nosotros en el Centro de Estudios Migratorios en este último año hemos estado analizando datos asociados a temas de delincuencia, identificando los delitos, en realidad más que los delitos, las detenciones. Cometidas por personas extranjeras, los tipos de delitos que cometen, y hay una transformación en los tipos de delitos. Ya, por ejemplo, en las personas extranjeras que han sido detenidas,
la predominancia no es el hurto, para el caso de los chilenos es el hurto, pero para el caso de extranjeros hay una mayor presencia en otros tipos de delitos como robo con violencia, por ejemplo, y eso mediáticamente tiene un mayor impacto e incide en la percepción de la ciudadanía y en estas relaciones negativas que se hacen con los colectivos migrantes. Byron, respecto siempre siguiendo con este estudio de encuesta, ¿no es cierto? Quiero preguntarte, porque hay un dato muy interesante respecto a la migración, y es que suelen tener un promedio de años de escolaridad mucho mayor a los que han nacido en Chile, pero no implica que tengan más oportunidades, ¿es así? Efectivamente es así, Brenda, porque como te mencionaba, las características de este flujo, principalmente venezolanos, ya, bueno, que es un proceso que es de carácter regional, no solamente Chile, vuelvo a insistir con eso, dado que es una migración, bueno, económica, ¿cierto?, pero que también posee otros elementos en términos políticos, de persecución, de tener que escapar, de tener que migrar a pie, ya, que configura o posiciona a las personas en una situación de vulnerabilidad, de precariedad, a perder sus documentos en el trayecto migratorio. Obviamente no tienen la documentación para revalidar estudios, por ejemplo, ya para poder documentar experiencia laboral en alguna área de la industria. Entonces, en ese sentido, la inserción laboral claramente se torna más compleja y los iba a tener que insertarse en puestos de trabajo menos calificados mientras realizan algún tipo de gestión para poder conseguir la documentación necesaria. Y en ese sentido podemos ver las largas filas que tiene el consulado venezolano en Chile, donde la obtención de documentos es súper compleja. ¿Y los niños? ¿Qué pasa con niños, niñas y adolescentes? Porque entiendo que ellos tienen un rezago en relación a los chilenos, ¿verdad? O chilenas. Eh, Respecto a los niños y niñas adolescentes, se han desarrollado determinados tipos de política para una inserción escolar, cierto reconocimiento de estudios. Yo considero que en ese sentido hemos avanzado y hay una regularización para los niños y niñas adolescentes. El problema está en el segmento etario que intenta o ingresa, si es que puede, a la universidad, a la educación superior en general, donde ahí se hace complejo el reconocimiento de la enseñanza básica, media, y el factor PAES también complejiza la incorporación o el ingreso de esas personas a la educación superior. Byron, el tema que se ha instalado también en las últimas semanas y que dice relación, bueno, estamos a punto de enfrentar, ¿no es cierto?, elecciones municipales. Los extranjeros que tienen más de 5 años viviendo en Chile están habilitados para votar. Y la pregunta es, bueno, ¿por quiénes votan? ¿Es efectivo? Y esto te hago una pregunta en relación a tus propias, digamos, investigaciones de interés. Pero uno podría decir que, en general, los venezolanos radicados en Chile tienden a votar más por la derecha que por la izquierda. Mira, no podría señalarte de manera precisa o confirmarte, porque no hay estudios que hayan indagado tan precisamente en esa relación. Ahora, lo que sí efectivamente se suele asociar que las personas radicadas en Chile, que tienen derecho a voto, que vienen de Venezuela, al escapar, ¿cierto?, de un régimen de izquierda, tendrían la tendencia a votar hacia la derecha. Pero eso también va a depender, primero, del tipo de elección, si es una elección municipal, si es una elección a nivel nacional, regional, ya, porque las dinámicas comunales son diferentes en todas las comunas, ya. La dinámica comunal, por ejemplo, que tienen los migrantes en Santiago Centro es distinta a la de Estación Central. Entonces ahí también inciden otros intereses que van convergiendo y pueden ir modificando las tendencias hacia el voto que van a tener las personas extranjeras. Entonces, en ese sentido, los cálculos electorales tienen que ser muy cautelosos. Totalmente. Solo para precisar ese punto, tanto así que pueden haber diferencias entre dos comunas que están una al lado de la otra, como es Santiago y Estación Central, y puede haber diferencias. Claramente puede haber diferencias respecto a los servicios que se entregan en las distintas comunas, ¿cierto? Los discursos que tienen los candidatos respecto a la gestión comunal, ya. Hay que pensar que las personas migrantes al migrar a causa de motivos económicos, políticos, sociales, buscan
llegar a un destino en el cual tengan estabilidad. Y claramente ellos van a sentirse más atraídos por candidatos que entreguen estabilidad, que entreguen una buena oferta de servicios, y ahí son múltiples los factores que inciden. Por eso te insisto, Mirna, que no puedo entregarte como una sentencia tan directa respecto a esa afirmación, porque en sí no hay estudios que hayan indagado de manera tan específica en esa dinámica. Absolutamente, era solamente para tener un marco, digamos, dentro de lo que es este tema que ha estado en la discusión. Byron Duhalde, investigador del Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la USACH, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mina, por la invitación, que estés muy bien.